La princesa Leonor ya ha llegado a Cartagena de Indias, Colombia, a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Esta parada forma parte del crucero de instrucción número 97 de la Armada Española, en el que Leonor participa como guardiamarina y marca un nuevo hito en su formación militar. Cartagena es la 7ª escala internacional del buque desde que zarpó de Cádiz en enero. Aquí permanecerán hasta el 12 de mayo, antes de continuar la travesía hacia Santa Marta, República Dominicana y finalmente Nueva York, última etapa antes del regreso a España. Pero esta visita a Cartagena tiene una carga especial. Leonor es la primera integrante de la familia real española que visita la ciudad en el marco de una misión militar oficial. A su llegada al puerto de Cartagena, el buque fue recibido con una ceremonia oficial que incluyó 21 salvas de honor y música tradicional colombiana, entre ellas piezas de cumbia. Autoridades civiles y militares de Colombia dieron la bienvenida a la tripulación del Elcano, encabezada por su comandante, y con la participación del embajador de España en el país. Leonor llegó como una más dentro del contingente militar, vestida con uniforme, cumpliendo su rol dentro de la dotación del barco. Este tipo de recepciones son habituales en escalas del Elcano, que además de su función formativa, también representa a España en el exterior. Uno de los actos más destacados de esta escala fue la ceremonia de jura de bandera española, realizada a bordo del Juan Sebastián de Elcano. Leonor tuvo un papel protagonista, ya que portó la enseña nacional, liderando la ceremonia frente a más de 70 civiles españoles residentes en Colombia, que participaron jurando o renovando su compromiso con España. Este tipo de actos están dentro del protocolo habitual del crucero de instrucción, pero la presencia de la princesa les ha dado mayor repercusión pública. La ceremonia refuerza el compromiso institucional de Leonor como heredera, al tiempo que representa una parte fundamental de su formación militar. Durante su estancia, Leonor ha participado en maniobras navales, entrenamientos físicos y otras tareas rutinarias tanto en el buque como en tierra, bajo la supervisión de oficiales de la Armada Española y con apoyo de las autoridades navales colombianas. El crucero del Elcano tiene dos objetivos principales. El primero, formar a los guardiamarinas en condiciones reales de navegación, liderazgo y vida militar. Y el segundo, reforzar la presencia exterior del Estado español en cada puerto. Leonor forma parte de esta dotación desde enero, como parte de su tercer año de formación militar. En el buque no tiene privilegios especiales, participa en las rotaciones, hace guardias y cumple el régimen común de instrucción. Además de su carga formativa, la llegada del buque Juan Sebastián de Elcano a Cartagena tuvo un componente festivo y simbólico muy marcado. El barco apareció en la bahía de la ciudad, impulsado por columnas de rocío generadas por remolcadores, en una imagen muy visual que atrajo la atención de medios y curiosos. El acto en el muelle de Durbe, en la isla de Manga, fue animado con música en vivo y los tradicionales cañonazos de salva, en señal de respeto y honor para la visita de una embarcación extranjera. La presencia de la princesa Leonor, descrita por los asistentes como una chiquilla espectacular y un orgullo de España, fue ampliamente comentada, aunque ella no tuvo agenda pública durante su estancia en Cartagena. Desde la Armada Española se confirmó que Leonor realiza el mismo tipo de actividades que el resto de los guardiamarinas, sin ningún tipo de privilegio. Participa en guardias, maniobras y rotaciones de servicio según las directrices del comandante del buque, al igual que el resto de sus compañeros. Su paso por Cartagena, aunque discreto en lo mediático, sigue proyectando una imagen de compromiso y preparación real, en sintonía con el recorrido que en su día hizo el rey Felipe VI. Además de las actividades militares, el programa incluye visitas culturales. Leonor ha tenido la oportunidad de visitar el castillo de San Felipe de Barajas, una de las fortalezas coloniales más importantes de América, construida por los españoles en el siglo XVII para proteger Cartagena de ataques enemigos. También se ha informado de recorridos por el centro histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentran lugares emblemáticos como la Plaza de Bolívar y el Museo Histórico de Cartagena.
Aunque no hubo una agenda pública detallada, sí se confirmó que estas visitas forman parte del programa de formación, con el objetivo de conocer el legado histórico español en la región. Durante esta escala, también se han programado actividades institucionales y de cooperación internacional en las que participa la tripulación del Elcano. Algunas de ellas están organizadas junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, y la Embajada de España en Colombia. Además de la visita al Castillo de San Felipe de Barajas, está prevista una actividad conmemorativa en el monumento a Blas de Lezo, figura clave de la historia naval española y defensor de Cartagena en 1741. Aunque Leonor no participará en este acto específico, su presencia en la ciudad refuerza el mensaje institucional de continuidad, historia compartida y vínculos hispano-colombianos. Durante la estancia, la cubierta del buque y su área social estarán abiertas al público, lo que permite a los ciudadanos locales y turistas acercarse a conocer de cerca esta emblemática embarcación. A punto de cumplir 100 años, el Juan Sebastián de Elcano no solo es un buque escuela, sino una auténtica embajada flotante de España, con un papel destacado en la diplomacia cultural y la proyección exterior del país. La escala en Cartagena también tiene un valor simbólico. Por un lado, refuerza los lazos históricos y diplomáticos entre Colombia y España. Por otro, proyecta una imagen de monarquía moderna y preparada. Aunque no se ha incluido a Leonor en todos los actos protocolarios, por ejemplo, no participó en la ofrenda floral al monumento de Blas de Lezo, su presencia representa una forma de diplomacia blanda que suma visibilidad institucional sin necesidad de discursos ni entrevistas. El paso de Leonor por Cartagena se suma a su recorrido por Brasil, Uruguay, Chile y Perú, en un viaje que está diseñado para completar su formación con experiencias reales y contactos internacionales. Más allá de la formación estrictamente militar, este crucero de instrucción representa para la princesa Leonor una inmersión directa en el rol institucional que ejercerá algún día como jefa de Estado. Lo que está en juego no es solo el dominio de técnicas de navegación o la resistencia física frente a las exigencias del mar, sino algo mucho más sutil: la construcción de una figura pública sólida, confiable y formada en el terreno, no solo desde los despachos. Leonor no está participando en actos institucionales por separado, ni tiene su propio equipo de comunicación a bordo. Pero en cada escala, su sola presencia es un mensaje, no solo para España, sino también para los países que visita. La monarquía española apuesta por una heredera que se forja paso a paso, que entiende el valor de representar a su país desde el servicio y la disciplina. Además, esta experiencia le permite tener contacto directo con contextos históricos que tienen relación con España, pero también con realidades actuales muy distintas. Estar en Cartagena de Indias no es solo estar en una ciudad con pasado colonial. Es también observar cómo ese pasado ha evolucionado, cómo se transforma la cooperación entre países y cómo debe adaptarse la corona a nuevas formas de representación internacional. Todo esto ocurre en un momento clave. La princesa Leonor está completando su formación militar antes de dar el siguiente paso en su preparación académica. Lo que vemos ahora es una transición, una etapa formativa que no se limita a lo castrense, sino que se enmarca en una visión más amplia, la de una futura reina que debe saber navegar el protocolo, la política exterior y el contacto humano con la misma solvencia con la que ahora navega el Caribe. Tras Cartagena, la siguiente escala será Santa Marta, también en Colombia. Después, el buque pondrá rumbo a la República Dominicana, luego a Nueva York, y finalmente regresará a España, donde concluirá el crucero el próximo mes de julio. Para entonces, Leonor habrá completado 6 meses de navegación, entrenamiento y representación institucional. Una etapa clave en su camino hacia el futuro que le espera como jefa de Estado. Si quieres seguir de cerca esta travesía, suscríbete a Rosa Reina, donde analizamos cada paso de la realeza con contexto, rigor y contenido visual de alta calidad.